Desde ahora y hasta las 13, la información más estratégica de la región sur del continente. Actualidad y Mercosur. Conduce Miguel Ponce. Amigos, muy buenos días. Para algunos tardes, para los que ya hayan empezado a almorzar. Hoy es lunes 20, ¿no es cierto?, de febrero. Y miren ustedes, se cumple un mes que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos. ¿A ustedes parece que pasó un mes o parece que pasó muchísimo más por la cantidad de novedades que se han ido, diríamos, definiendo, intentando definir, impactando, diríamos, generando hasta a veces escándalos? Bueno, hace un mes que ha asumido Trump. Esto es Actualidad y Mercosur, como siempre, aquí por Trade Radio FM, y los vamos a acompañar, como todos los lunes, hasta las 13 horas. Que tiene que ver una cuestión con la otra, ¿no es cierto? Obviamente el mundo ha cambiado, la actualidad que vive la región se ve impactada de manera directa por la política comercial de los Estados Unidos y su impacto en la economía global, y por lo tanto nosotros venimos siguiendo todos estos temas, yo diría, muy de cerca. Y en estas horas hay un tema, yo diría, excluyente en relación a la actualidad y al Mercosur, que es el viaje del presidente a Madrid, donde al margen del vínculo bilateral argentino-español, como decía el embajador Puerta, no en el último reportaje de este fin de semana, sino en el anterior, cuando anunciaba esta visita, este viaje debe ser leído principalmente como la posibilidad de un aceleramiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur. De hecho, Mauricio Macri viaja como presidente de los argentinos, pero también como presidente pro tempore del Mercosur. ¿Y qué lleva bajo el brazo, diríamos? Y por eso el nivel de recepción que va a tener en esta visita oficial. Para que tengan ustedes idea, es el primer presidente en toda la historia que va a tener un desfile de tropas de homenaje, o en su honor, como se suele decir, cuando haga la visita al rey. Esto habla de la envergadura que le da. Para que ustedes tengan idea, España hace 1 año y medio que no recibe un jefe de Estado. Obviamente las explicaciones son simples. Le costó formar gobierno a Rajoy. Recuerden todo el tiempo que estuvo yendo y viniendo sin poder formar gobierno. Ahora que ha formado gobierno, esta es la primera visita oficial. Y ojo, en términos individuales inclusive, no es un tema menor, porque Alemania y España han sido los únicos países que el año pasado en Europa crecieron, los que más crecieron, ¿no es cierto? Y por otro lado, desde ya que siempre hemos tenido particular vínculo con empresas españolas, basta recordar Repsol, Telefónica, que tiene en Argentina 26 millones de clientes, no es un tema menor, con todo lo que se está jugando en estos momentos, ¿no es cierto? Y particularmente con el decreto que permite la televisión paga y la telefonía a partir del 1 de enero del 2018, así que hay mucho en juego, pero además es el segundo inversor con aspiraciones de ser primer inversor extranjero en la Argentina. En estos momentos, ustedes saben, está en cabeza, vamos a ver por cuánto tiempo, Estados Unidos como principal inversor externo. Pero el segundo, con el 18%, es España. No es menor. España se prepara por los dos elementos que concurren. Por un lado, la baja de las inversiones norteamericanas en todo el exterior, no solo en nuestro país, sino en todo el exterior, este intento de Trump de que los capitales vuelvan a instalarse dentro del territorio de los Estados Unidos, y por otro lado, el intento español de recompuesto los vínculos luego de aquel affair
con aerolíneas, con YPF, etcétera, etcétera, poder plantearse un tema, diríamos, mucho más dinámico en términos de efectividades conducentes que el que hemos tenido hasta ahora. A nosotros esto nos conviene. El año pasado hemos aumentado casi un 40% nuestro superávit en relación al que teníamos en el 2015. Estamos superando los 700 millones de saldo a favor. Para dimensionar bien esto y no hacernos grandes expectativas, digamos que es la mitad, menos de la mitad del saldo comercial que obtenemos con Chile. Con Chile es el país con el que más saldo comercial positivo tiene Argentina. Pasamos de los históricos 1.000 millones de los últimos 6-7 años a el año pasado terminar con un superávit superior a los 1.500. Acá estamos hablando, con España tenemos un superávit obviamente positivo, favorable a Argentina, en términos de balanza comercial, de 700 y chirolas. Pero, digo, da una idea de la dimensión. Pero, sin duda, el tema está centrado en las inversiones, el tema está centrado en las charlas y en los mensajes que se puedan trasladar a Unión Europea luego de la visita del presidente allá. Para que ustedes tengan idea del impacto que ha generado, Francia, Hollande, acaba de plantear a Merkel que hay que incorporar a Rajoy a la mesa chica de la toma de decisiones que la integran, entre comillas, los grandes de Europa para el diseño de los futuros pasos de Unión Europea. Esto habla, por un lado, de esto que yo hacía referencia antes, del crecimiento de España en el último año, junto con Alemania, y segundo, de que este nivel de interlocución que empieza a tener España le está diciendo a Unión Europea, España puede traer enganchado a la, diríamos, Mercosur, de manera tal de poder tener un acuerdo como el que se está planteando, se está necesitando y se está definiendo. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que mirar cuál es el impacto que va a haber sobre las agroindustrias y sobre el comercio. Y en este sentido estamos buscando los mejores interlocutores, los tipos que más entienden, los que de alguna manera son, yo diría, referentes en estos temas y por lo tanto seguramente en la comunicación que tengamos ahora, la que acabamos de adelantar a través de las redes sociales, podamos traer luz sobre estos impactos a que hacíamos referencia. Lo anunciamos. Seguramente vamos a tratar de charlar con el amigo Carlos Echepare, que es un especialista desde hace muchos años en el monitoreo de la situación de agropecuaria, de las industrias que tienen que ver con el agro, de la maquinaria agrícola, del comercio vinculado a los temas del campo, y por lo tanto tiene una mirada sin duda acabada de el impacto que puede tener tanto la mejora en términos de Mercosur, del vínculo argentino-Brasil particularmente, pero esencialmente que debe tener alguna mirada con definiciones en lo que tiene que ver con el posible acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así que lo decimos con todas las letras, tenemos mucha expectativa de lo que podamos hablar con el amigo Carlos. Obviamente la semana aparece teñida con algunos elementos que tienen que ver con la política. En el día, yo diría básicamente dos, o tres en todo caso, todo aparece centrado dentro del oficialismo en dos cuestiones que podrían resumirse en una sola. El cimbronazo que está habiendo en Cambiemos a partir de la chambona semana que ha tenido el oficialismo en la semana que dejamos atrás este fin de semana pasado. Es decir, el tema del correo, el tema de jubilados ha impactado muy fuertemente en la relación. En el día de hoy, todos los portales, abran el portal que abran, van a encontrar con una advertencia muy enérgica de una de las patas de Cambiemos, o sea, de la alianza oficialista, Lilita Carrillo, diciendo: no se pueden cometer más errores. Por otro lado,
la otra pata, la Unión Cívica Radical, está en un estado de ebullición tal que en el curso de esta semana hay 2 eventos que están concitando la opinión pública. Uno, una asamblea de la militancia que se va a efectuar el día miércoles a las 18 horas allí en la sede del Comité Nacional, donde una multitud seguramente de afiliados radicales van a intentar dar mandato a quienes viajen a Villa Giardino para poner en el centro de la agenda el debate sobre el rol de la Unión Cívica Radical y fundamentalmente sobre su vinculación, sobre la calidad del vínculo dentro de Cambiemos. Y la otra reunión, obviamente el viernes y sábado, allá en Villa Giardino, donde se juntan, ¿no es cierto?, la dirigencia de todo el país, precisamente de alguna manera para repasar la problemática política, la problemática internacional, la problemática económica en sendas mesas de discusión y, por supuesto, donde está, como siempre, en debate 2 posiciones, esta vez, alrededor de lo que debiera ser la declaración de Villa Giardino. Una, orientada por el presidente sin cartera, ¿no es cierto?, Ernesto Sanz, el expresidente sin cartera, Ernesto Sanz, y la otra en la pluma de Juan Manuel Casella, ¿no es cierto?, en coordinación con Ricardo Alfonsín, que son los que de alguna manera están encabezando esta rebeldía, ¿no es cierto?, en el centenario partido. Si decimos estas cosas es porque estamos diciendo que la interna de Cambiemos es uno de los problemas de esta semana. La otra, obviamente, la que se da en la oposición. El impacto de la detención de Milani, acusado de delitos de lesa humanidad y detenido y mantenido en términos de prisión, ha significado un impacto muy fuerte en las filas de, llamémosle, el kirchnerismo residual, donde solamente Guillermo Moreno ha salido de manera contundente a declarar la inocencia de su socio y amigo, como él lo definiera, el general Milani, y el resto de la dirigencia hace un prudente silencio al respecto, pero, digámoslo, este fin de semana que debía realizarse un congreso de la militancia en Santa Teresita, que de donde se esperaba pudiera salir, por un lado, el apoyo a una movilización a Comodoro Pi el mismo 7 de marzo, día que además está convocada una movilización por parte de las organizaciones de trabajadores, con esta reunión de Santa Teresita naufragó, no llegó a empezar, y entonces la expresidenta contestó con un video de lanzamiento de campaña, de acuerdo a lo que se dice, utilizando la flor "No me olvides". El título del vídeo es "No me olvides", y durante largos 10 minutos hace un raconto de alguna de las banderas principales de lo que fue su etapa de presidenta, o sea, su gobierno. Por lo tanto, esta semana, amigos, aparece muy caldeado el ambiente en el oficialismo y en la oposición. Y mientras tanto, ustedes, yo, la economía real, continuamos nuestra diaria lucha por ver de qué manera protagonizamos lo mejor posible este año tan particular. Nos vamos ya a un intervalo aquí en la radio e intentamos volver con la comunicación comprometida. Lo teníamos adelantado a través de las redes sociales. El amigo Carlos Echepare tendría que estarnos escuchando. Carlos, ¿es así? Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Pero qué alegría. Primero agradecerte, ¿no es cierto?, porque hoy es un día, esta semana, para nosotros es una semana muy particular por el viaje del presidente a los a España, ¿no es cierto?, y donde dice que bajo el brazo lleva esencialmente la preocupación de ver si se puede adelantar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. A mí, antes de entrar en el impacto que para el sector, digo para el sector agropecuario, para el campo en general, puede tener este tipo de acuerdos, me gustaría que nos dieras un pantallazo de cómo estás viendo la situación del campo hoy. Mirá, Miguel, como hablamos siempre, el campo no es todo lo mismo, depende en qué sector estés ubicado y a qué producto te dedicas, en qué zona, vas a estar mejor o más complicado. Te diría que el sector agrícola
que hoy depende con exclusividad de lo que ocurre en el mercado internacional porque no hay ningún tipo de intervención oficial, salvo en el caso de la soja, donde todavía se tributa el 30% de derechos de exportación. Está habiendo un mercado internacional complicado, con una gran oferta de todos los rubros y con una vuelta al proteccionismo cada vez más acentuada, que por supuesto a partir de la elección de Trump se hace más grave todavía, y donde la Argentina tiene que salir a competir después de varios años que estaba ausente de esa competencia, con el único elemento que le queda siempre a mano, que es bajar los precios. Y vos sabés que cuando los precios bajan, el que recibe menos es el productor, y entonces algunos números empiezan a no cerrar en función de los altos costos internos, ya sea por infraestructura que no tenemos o por presión impositiva. De todas maneras, comparado con otro sector del campo, la agricultura, sobre todo la de la zona pampeana, excepto aquella que fue afectada por la contingencia climática, ya sea inundaciones o exceso de seca, digamos, que provocó algunos incendios, en general está mejor que otras actividades como puede ser la lechería. Y la ganadería, te diría que con unos precios relativamente estables en los últimos meses, también mirando con preocupación porque se le hace muy difícil exportar, ¿no? Claro. Así que ese es un poco el panorama. No es un panorama de tirar manteca al techo, pero dentro de todos los sectores digamos que no es el más castigado. Sí. Hoy muchos comentaristas se dedicaban a, claro, cada vez que aparece un brote verde se aferran rápidamente ahí, y hoy aparece uno de estos brotes que es el aumento de ventas y ahí está, y de creación de empleo en el sector de maquinaria agrícola. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta, tratando de ser lo más objetivo posible, Miguel, que partimos de una base muy baja. Esto me hace acordar mucho cuando te acordás el expresidente Kirchner hablaba siempre sobre la base del 2001. Claro, acuérdense dónde estábamos en el 2001. No quiero decir que en el 2015 estuviéramos como en el 2001, ¿viste? Pero es más como base el 2015, un año de parálisis porque estaban las elecciones de por medio, la incertidumbre, la bronca del campo, todo lo que vos ya sabés. Bueno, lo comparás con hoy y prácticamente todos los indicadores te dan muy positivos. Correcto. Pero vayámonos un poquito más atrás y mirás los años, digamos, de buenos precios internacionales que de alguna manera en algún caso trasladan al mercado local, y teníamos récord de venta de maquinaria. ¿Te acordás que durante muchos años fue un poco la estrella de todo aquello, ¿no? Bueno, entonces, si lo comparás con el 2015, sin duda estamos mucho mejor. Así es. Carlos, sin duda un debate que se está haciendo cada vez más ruidoso entre los economistas y que también impacta en el campo, por supuesto, es el tema de lo que algunos denominan el retraso cambiario. ¿Cómo estás viendo que esto impacta en el sector? Mira, yo creo que para el caso específico de nuestro sector, el tema del retraso cambiario, si bien es un caballito de batalla que muchos largan a correr rápidamente, porque me parece que es el más sencillo de, entre comillas, corregir, creyendo que, lo que para mí es un error, pero muchos creen que eso es lo más fácil de corregir. En realidad el sector creo que ya aprendió o debería tomar experiencia de los últimos ajustes cambiarios. Sí, señor. En el caso nuestro, el ajuste cambiario es un beneficio de muy corto plazo, 2 o 3 meses, y después los costos te pasan por arriba. Así es. Y esto es un poco lo que está pasando hoy. Entonces yo creo que la competitividad del campo, que es muy eficiente produciendo, pasa por el ajuste de costos. Ahora, el ajuste de costos tienen que ver con infraestructura y presión impositiva. Sí, señor. Y en los dos casos son de muy difícil, rápida solución, porque la infraestructura, bueno, la vemos todo el tiempo, es un desastre en la Argentina y tiene un costo infernal esa ineficiencia de infraestructura. Y en cuanto a presión impositiva, la verdad es que yo no veo al gobierno bajando más impuestos de lo que le bajó al sector. No te olvides que al sector le sacó las retenciones, salvo en el caso de la soja, en el resto de los cultivos. Con lo cual ya ha tenido una baja. Por supuesto que esto como contrapartida, ¿qué tuvo? Aumento en otra serie de impuestos que también involucran al sector, pero también a toda la economía, y después la presión impositiva de las provincias y los municipios. Absolutamente. Esto es una caja que sale de un solo lado. Después depende quién la recauda, pero en definitiva la caja es la misma, ¿no? Entonces me parece que el problema del campo, que está perdiendo competitividad, si vos mirás los indicadores, creo que inclusive hoy hay alguien que lo menciona en algún diario, pero si vos mirás los indicadores, yo lo hacía la semana pasada en el canal, de junio del año 2016 contra los de hoy, febrero del 2017, evidentemente el campo ha perdido competitividad, y no por baja de precios, sino fundamentalmente por aumento de costos. Absolutamente, como en algunas otras áreas también, ¿eh? Claro. Ahora, vamos, sí, entrando en el campo y el afuera, digamos. Vos hablaste de mundo vendedor y de alguna manera caída de precios de commodities y también de lo que no son commodities. Pero
se está avanzando. Hubo una reunión entre el presidente de Brasil, que atraviesa sus momentos difíciles, por supuesto, y el presidente de Argentina en su visita oficial días atrás. ¿Cómo estás viendo vos el campo en relación al Mercosur, antes de que vayamos al tema Mercosur y Unión Europea? Mira, siempre el tema campo en Mercosur fue un tema complejo, como muchos otros. ¿Por qué? Por la competencia que significa una Argentina que en campo es eficiente, un Brasil que ha crecido muchísimo en su eficiencia también en el sector productivo agropecuario y que hoy es un competidor de la Argentina, cuando deberíamos haber sido un complemento. Entonces, vos entendés que la Argentina y Brasil compiten en soja muchísimo y compiten cada vez más en maíz. A punto tal que no hay que olvidarse que cuando se armó el Mercosur, la Argentina era el principal proveedor de trigo, por supuesto, y lo sigue siendo, pero también de maíz de Brasil. Y en muy poco tiempo Brasil pasó a ser autosuficiente en maíz, y hoy es el segundo exportador mundial de maíz, superando a la Argentina, además de ser un importante exportador de carnes, el más importante del mundo, superando a la Argentina, que hasta el año 95, 97 le compraba la carne a la Argentina. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Mercosur está en problemas. De hecho, por ejemplo, por las diferencias o las asimetrías que tenemos con Brasil, nunca hemos podido armar un mercado común en cuanto a productos como la soja, en donde somos determinantes mucho más que Estados Unidos, y Estados Unidos en definitiva nos termina poniendo el precio a través del mercado de Chicago. Es decir, cuando vos ves todas esas cosas, es decir, estamos en problemas porque no se ha trabajado en una herramienta que es la complementación, que es en definitiva el fin de estos acuerdos. Y en trigo, a partir del cambio que se produce en la Argentina, pareciera que empezamos a retomar la idea de que vamos a ser el gran abastecedor de Brasil, pero resulta que después se produce un cambio también político en Brasil y el nuevo presidente de Brasil, a través de su nuevo ministro, viene y nos cuenta, no, vamos a ver, claro, vamos a comprar en Argentina, pero también le vamos a seguir comprando a Estados Unidos, a Canadá. Es decir, no es, yo por lo menos mi opinión, no es esa relación del Mercosur que nos hubiese gustado a todos que hubiese, y que lamentablemente aquel origen de Alfonsín y Sarney está muy lejos de convertirse en realidad hoy, por lo menos lo que yo veo, ¿no? Total acuerdo. Ahora, ¿no se abrió una expectativa, al margen de las valoraciones que tengamos de ello, con esta situación que se da de agravamiento en el vínculo México-Estados Unidos, y México diciendo que lo que le compraba a Estados Unidos en términos de granos y de alimentos lo iba a hacer ahora con Brasil y con Argentina? Y la primera visita que se produjo la semana pasada, vienen muy interesados en trigo. Bueno, fíjate vos, ahí tenés el ejemplo. En lugar de ir juntos Argentina y Brasil a ver cómo hacemos con México para abastecerlo de soja y de maíz, que básicamente es lo que le compraban a Estados Unidos, estamos compitiendo. Sí. Y viste, esa competencia no es buena. No, sobre todo porque compiten. Pero además los montos dan para que en conjunto podamos abastecer. Solos nos quedamos insuficientes. Exactamente. Pero lo que hacemos entonces es bajar los valores de negociación. Claro, porque vos en definitiva tenés que desplazar al otro. Entonces, ahí es donde creo que falta la inteligencia y falta una acción de los estados. Yo te digo, yo tenía muchas expectativas de la visita de Macri a Brasil, pero me quedé con la sensación de sabor a poco. Totalmente. Bueno, paradójicamente del otro lado también se quedaron con esa. Yo hablaba con los amigos de Abimac, que lo que sería la ADIMRA de ellos, y la verdad es que esperaban mucho más. Parece que ciertas cosas no se colocaron en agenda, o no se llegaron a colocar en agenda porque no había habido acuerdos previos. Pero bueno, coincidimos en este humor que hubo post encuentro entre ambos presidentes. Pasamos ahora sí a lo que tiene que ver con esta semana. Hay quienes dicen, no, lo importante acá es las efectividades conducentes entre Argentina y España. Sin embargo, Macri va como presidente pro tempore de Mercosur con el acicate de que Temer le ha dicho trata de apurar el acuerdo, y por otro lado España y Unión Europea se han notificado hace poco que Trump no quiere ni piensa firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. De hecho, las relaciones están muy tensas, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu mirada en relación a qué se puede esperar de este viaje? Mira, para nosotros, yo creo que en el caso del campo. Sí, del campo, sector. La Unión Europea siempre suena como muy lejana.
Ya. Por todos los que hemos pasado en los últimos años, pero desde antes ya venía. Sí, yo creo que la Argentina tiene dos problemas o dos regiones en las cuales en lo que es campo le ha costado muchísimo lamentablemente ingresar. Uno es la Unión Europea y otro que ha ido perdiendo con el tiempo su presencia, y otro es Japón, ¿no? Japón, sí. Yo hace rato que lo di prácticamente por perdido por las vinculaciones comerciales de Japón con Estados Unidos, que en ese sentido es nuestro competidor, y también porque la Argentina no está en condiciones, creo yo, de cumplir con los requisitos que Japón te impone, que podrán ser medidas arancelarias, pero en definitiva es lo que decide el comprador y bueno, hay que respetárselo. En el caso de la Unión Europea, la Argentina ha ido perdiendo protagonismo. En una época le exportábamos desde el recordado trigo candial, que para la gente entienda era el trigo con el cual se hacía la harina para los fideos en Italia. La Argentina prácticamente perdió ese mercado hace 30 años. Perdimos el mercado del sorgo, perdimos el mercado del maíz, teníamos cuotas con Italia y con España que las perdimos, y fuimos perdiendo, ¿no? Y ni que hablar del trigo en su momento. Pero bueno, y nos quedó después en una etapa con mucha fuerza lo que es el biodiesel, fundamentalmente a España. Hasta que hace unos 3 o 4 años España nos cerró por unos juicios cruzados que había allí de dumping y demás, y hoy estamos otra vez en condiciones de exportarle biodiesel a España o a Europa. Ahí es donde apuntamos. Ahora, no va a ser fácil, porque además nosotros estos años de alguna manera introdujimos el biodiesel nuestro en Estados Unidos. Ahora habrá que ver la reacción de Estados Unidos con Trump, si sigue comprando o no biodiesel, por los dos problemas, por un lado por el cierre de la economía y por otro lado porque vos sabés que Trump no es muy propenso al tema de los biocombustibles. Entonces vos te encontrás hoy, si me decís qué expectativas tengo, y bueno, a ver si España finalmente nos abre otra vez el mercado del biodiesel, y la Argentina ahí tiene una herramienta muy importante, sobre todo para que es la producción, por un lado de soja, que vos sabés que ahí es donde tiene una competencia muy fuerte, y a pesar de tener un 30% de retenciones en la Argentina, sigue siendo de alguna manera la línea bonita de la producción, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Coincido, y me pareció importante que pusieras el acento en la bilateralidad argentina-española. Ahora, abrí un poco la mirada y haceme un análisis de pro y contra, o de miedos y temores y oportunidades que puede tener el sector del campo que conoces tanto, si el acuerdo Unión Europea-Mercosur se concretara. El acuerdo Unión Europea-Mercosur en el tema campo yo creo que es uno de los problemas que tenemos, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, por la competencia que tenemos con Brasil. De hecho, vos sabés que uno de los temas que no se pusieron de acuerdo y que hay mucha presión del lado de Brasil para, por ejemplo, ingresar a la Argentina es el tema azúcar, que es un tema clave. A partir de ahí yo te diría que hoy la Argentina está en condiciones de entrar con soja, de entrar con maíz a la Unión Europea, que es a donde deberíamos apuntar, pero tenés, insisto, la competencia de Brasil. Ahora, por otro lado, yo creo francamente que por otro lado nosotros tenemos un déficit comercial muy fuerte con la Unión Europea, y que no lo vamos a arreglar yendo con el Mercosur. Me parece que ahí, vuelvo a decirte, pongamos la casa en orden, si nuestra casa es el Mercosur, pongamos el Mercosur en orden primero. Buenísimo. Es muy difícil ir a hablar con alguien en nombre de un agrupamiento que no funciona. Vamos a ser claros. Total acuerdo. No sé si dicho así suena muy bruto. No, es una cuestión de tiempo. Yo siempre digo, en el orden de prioridades de nuestra agenda, lo primero es arreglar el Mercosur. Todo lo demás es de balde. Exactamente. Sí, señor. Yo creo, mirá, y los otros días tuve oportunidad de estar con los amigos en Chile compartiendo reuniones y demás. Y un poco mientras nosotros no terminemos finalmente con el individualismo que existe en la región, si no logramos unir a la región, va a ser muy difícil, vamos a tener que seguir cada uno haciendo la suya, y hoy el mundo me parece que nos está pidiendo otra cosa, porque el mundo se está cerrando. Absolutamente. Lamentablemente, nosotros ingresamos en un mundo totalmente distinto al cual que nos fuimos allá por el 2005. Sí, señor. Y en ese sentido perdimos este tren, y ahora nosotros es como que nos estamos subiendo tarde. Pero y además en un mundo que estamos subiéndonos tarde y donde nos están cambiando cotidianamente las reglas de juego. Totalmente. Y a mí lo que me preocupa es que me parece que teníamos un plan para el otro mundo. Absolutamente. No tenemos un plan para este mundo. Así es. Estábamos con el chip demócrata y ahora todavía no nos adaptamos al chip de los republicanos. Exactamente. Hay sumarle la Unión Europea, por supuesto. Y todo lo demás, ¿no? Por supuesto. Te hago un planteo que siempre genera escozor cuando uno tira el título. China. Mirá, yo
tengo la idea de que China es para nosotros un gran mercado. Cuando digo para nosotros... Sí, claro. Estás pensando en Mercosur. No, y al campo. Claro. No, campo. Eso estamos hablando del campo. Sí. Alimentos. Alimentos. Ahora, nosotros, primero, ¿estamos en condiciones de abastecer alimentos o materias primas? Bien. Y hoy te digo materias primas. Bien. Por el resto no somos competitivos, Bien. con China o con cualquier otra. Ahora, a cambio de eso, el sacrificio de aceptar lo que China nos quiera vender. Sí, claro. Y ahí es donde seguramente entramos en conflicto con otras actividades económicas nuestras, que estamos sufriendo este tiempo. Entonces, yo te vuelvo a decir algo que para mí es muy importante. Si el campo no logra competitividad para agregar valor a su producción, se le va a hacer muy difícil. Ahí está. Yo justamente, vos habías, como metiste el dedo en la llaga y lo traes sobre la mesa, mi pregunta está vinculada precisamente a esto. Yo siento una gran preocupación cuando algunos amigos se alegran porque aumentan nuestras exportaciones sin hacer la segunda lectura de que este aumento no oculta que, por un lado, se concentran y por otro lado se primarizan, es decir, cada vez hay menos jugadores y cada vez el peso de lo que sale sin valor agregado, o dicho al revés, el peso de las MOI y las MOA es cada vez menos en relación a la torta grande. Bueno, yo hacía un comentario hace unos días respecto a esto, es decir, a mí me debería poner contento que el campo tenga cada vez más participación, pero la realidad es que me pone cada vez más triste y me preocupa cada vez más en este sentido como lo está haciendo ahora. Perdón, y no son preocupaciones antagónicas, vos te podés alegrar y a la vez preocupar. No, pero hay una realidad. Si yo veo que el 66%, como fue el año pasado, las exportaciones responden exclusivamente al campo, pero porque el resto se cae, sí, claro. ¿Dónde está la alegría de eso? Y además, como yo le digo a mi gente del campo, no se pongan contentos que el campo tenga todo el peso. Correcto. Porque esto significa que todo el mundo está pensando que el campo va a ser la salvación. Y no es como hace 30 o 40 años donde decían, con una cosecha salvamos el país. Absolutamente. Ahora salvamos con una cosecha. Ni de cerca, necesitamos todas las demás actividades creciendo. Ahí es donde empiezan los conflictos, ¿no? En esa línea, vos que hablas con prácticamente la totalidad de los actores de la cadena, diríamos agropecuaria, ¿qué entendés que está faltando para comenzar a de alguna manera, revertir estos puntos negros del programa? Bueno, ahí es lo complejo, porque esto, lo primero que te falta es tiempo para hacerlo y decisión política en cuanto a invertir en este sector. Es decir, a ver, yo te voy a decir francamente, mira, para que se entienda el ejemplo que te quiero. A mí me parece bárbaro el soterramiento del Sarmiento o hacer la autopista de Puerto Madero. No sé qué están haciendo que... Ahora, mientras tanto, no tenemos camino para sacar la producción. Claro. Porque o por la inundación, no por la seca, o porque directamente no existen. Vos recorres también como yo, te vas a la provincia de Santa Fe, no tenés una ruta que tenga 10 kilómetros seguidos sin un bache o sin un agujero. Entonces, estamos transportando 120 millones de toneladas con la misma infraestructura que transportábamos 20. Sí, claro. Casi te diría hasta con los mismos camiones, es decir, con un flete absolutamente antieconómico cuando hemos destruido los ferrocarriles. Entonces, cuando vos ves todo eso decís, y mira, está linda la autopista de Puerto Madero, va a quedar lindo Buenos Aires el día que la terminen seguramente. Sí. Ahora, ¿no habría que ordenar las prioridades y decir, muchachos de Buenos Aires, aguántense un poco más sin la autopista, vamos a hacerle los caminos para que los lecheros puedan salir, los ojeros puedan salir, o los trigueros puedan salir, o las vacas puedan salir, para que podamos exportar y generar los recursos para que algún día podamos hacer la autopista de Puerto Madero realmente con plata genuina? Entonces, ahí es donde a mí me preocupa. Entonces, eso es lo que nos falta para hacer en serio un país agroindustrial. Hoy somos cada vez un país más agropecuario y eso me preocupa. Impresionante, muy bueno esto, y me gustaría cerrarlo con lo siguiente. Vos estás viendo claramente que la agenda de la competitividad está demorada o ni siquiera se ha puesto en marcha en relación al sector. Yo veo que se ha puesto en marcha únicamente en aquello que era una resolución. Y eso es bueno, pero no alcanza. Es decir, ¿por qué? Porque el productor hoy se da cuenta que con recibir el precio lleno del trigo, el precio lleno del maíz, no le alcanza. Porque de repente tiene el maíz en el campo y no lo puede sacar. Claro. O porque sacarlo le cuesta tanto que hace antieconómico sacarlo. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Porque el precio del maíz no son los 250, $300 que supimos tener, sino que son 150.
Muy bueno. Y entonces muchos productores dicen el tipo de cambio. No es el tipo de cambio, señores. Usted de esos $150, el 30 o el 40% tiene que destinar a pagar un flete absolutamente antieconómico. Claro, por ejemplo, ¿no? Más todos los servicios, bueno, ahora tenemos el caso de los peajes, ¿viste? Todo ese tipo de cosas que a uno le hace ruido. Claro. Total acuerdo, total acuerdo. Carlos, realmente estoy más que satisfecho y me felicito porque en el día de hoy haya logrado encontrarte y que estés con nosotros dándonos esta claridad con la que conoces vos del sector y por lo tanto valorizo muchísimo tus opiniones. Ha sido un gusto, Miguel, y espero tu llamado con ansiedad siempre. Así que por favor. Un placer hablar con vos. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Amigos, ustedes lo escuchaban, Carlos Etchepare, posiblemente el principal especialista en estos temas que hemos tocado hoy. Ahí se define él como especialista en el mercado granario, pero es mucho más amplio que esto. Yo diría que posiblemente es el hombre que mejor mirada tiene en relación a los temas del campo, pero desde este lado, ¿no? O sea, desde el lado productivo y con la preocupación, ¿no es cierto?, de tener que estar lidiando con todos y cada uno de los sectores de la cadena de valor agropecuario. Vamos a un intervalo. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Trade, periodismo de carga. La información más estratégica de la región sur del continente. Acompañá a Miguel Ponce en Actualidad y Mercosur. Lunes, 12 horas, en el mediodía de Trade. Seguí acompañándonos en Actualidad y Mercosur. Hasta las 13, en el mediodía de Trade. Volvemos entonces en Actualidad y Mercosur, todavía yo diría sacudidos por la charla con el amigo Carlos Etchepare, ¿no? Y la verdad es que es de una claridad estos conceptos y me parece que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que venimos diciendo del impacto en la actividad económica de la economía real, diríamos, todos estos movimientos que se están dando, por un lado, el viaje presidencial a Brasil, por otro lado, el viaje presidencial de esta semana a España, y todos estos temas que ustedes permanentemente nos escuchan comentar. Así que creo que en el día de hoy yo ya me doy por satisfecho. Sin duda que en términos de España ha sido muy clarificador el reportaje que en el día de ayer, y después esto se ha replicado en varios llamados posteriores a través de distintos medios, de el embajador argentino en España, ¿no es cierto?, el ex gobernador 2 veces de la provincia de Misiones y presidente por 2 días de Argentina, ¿no es cierto?, Puerta, que ha puesto un poco el acento en aquellos que son temas centrales del vínculo argentino-español. Por un lado, dimensionando la importancia de la visita, por otro lado, abriendo espacios para pensar en diversas consecuencias que pueden esperarse de esta visita oficial del presidente. Así que me remito solamente a recomendarles que lean cualquiera de los reportajes que en los distintos medios ha tenido el expresidente y exgobernador, actual embajador, insisto, de Argentina en España. Pero por otro lado, ha habido manifestaciones, sin duda, de posibles chisporroteos, ¿no es cierto? Está el tema Telefónica dando vuelta allí, insisto, el sector hegemónico de la telefonía en la Argentina está en manos de estos capitales y visualizan algún nivel de dificultad en la legislación que se va a poner en marcha a partir del 1 de enero del 18,
cuando tanto quienes hoy están jugando en la TV, ¿no es cierto?, en los canales, como los que están jugando en el negocio de la telefonía, van a aparecer mezclados, compitiendo en esto que se inicia, que tiene que ver con la TV paga, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy posible algún encuentro del presidente de la Nación con el presidente de Telefónica allá en España. Yo creo que no es casual los honores que se le va a rendir a Macri en Madrid, y creo que no es casual toda la expectativa que se ha ido generando, y España ya empieza a recoger frutos de este vínculo al ser invitado a integrar la mesa chica de donde se corta el bacalao en la Unión Europea, sumándose al diálogo entre Merkel y Hollande, a pedido de Hollande en este caso, que lógicamente quiere que la charla de Unión Europea con Mercosur también sea acelerada, ya que él tiene que tener muy en claro cuáles son todas las variables que están en juego, porque como ustedes saben, la principal resistencia a la firma de este acuerdo ha estado del lado francés por la particular situación de los productores agropecuarios de Francia, que por supuesto no pueden competir en costos ni acercarse siquiera a los costos de los productos agropecuarios de Mercosur y en particular de Argentina. Por lo tanto, digo, parece importante que monitoreemos muy de cerca qué es lo que puede ocurrir. Por de pronto, es importante la cantidad de empresarios que acompañan al presidente en este viaje, es importante desde ya la cantidad de ministros, pero esto es una decisión política, pero también es muy importante los empresarios que ya se han comprometido en España a estar presentes en estas reuniones bilaterales. Ahí hay un seminario que organiza el Grupo Prisa, ¿no es cierto?, donde el director, dueño del país, Cebrián, va a tener un mano a mano en público delante de los empresarios con el presidente de la Nación, como diríamos figura de cierre, ¿no? Y parece interesante que, por los que lo conocemos a Cebrián, sabemos que no se guarda nada. Por lo tanto, es muy posible que el mejor diálogo entre el periodismo extranjero y el presidente de la Nación, desde que asumió, lo vayamos a tener en el curso de esta semana. Parecía interesante subrayar esto teniendo en cuenta que estamos también en un medio de difusión. Hacemos un pequeño intervalo, el último, y ya volvemos. Seguí acompañándonos en Actualidad y Mercosur. Hasta las 13 en el Mediodía de Trade. Amigos, retornamos en Actualidad y Mercosur, ya dando vuelta el codo, como suelen decir los burreros, ¿no es cierto?, en el último periodo de la carrera diaria, y me parece singular que podamos analizar un poco ya ahora más en lo concreto, ¿no es cierto?, que cómo viene lo del presidente en España, cómo viene la situación que es esperable. Allí, lógicamente, diríamos, el enmarque es la participación de Argentina, de hecho, es en términos culturales, ¿no es cierto? Esta es la cáscara, diríamos, del encuentro. Todo lo que viene por detrás está planteado desde la perspectiva de los intereses comerciales y de las inversiones. Lógicamente, ustedes saben, España es el segundo inversor en la Argentina, con aspiraciones a ser primero, aprovechando, como hemos dicho, las particulares situaciones que se viven en relación a nuestro primer inversor todavía, que son los Estados Unidos. La búsqueda básicamente tiene que ver con los sistemas financieros, los servicios, ¿no es cierto?, el tema de la energía, energías alternativas y la participación tal vez en algunas áreas vinculadas a Vaca Muerta. Y hay una cantidad de sectores que pueden aparecer como los vinculados a la producción de libro o producciones artísticas, que también están colocados en la agenda como importantes. Todos estamos esperando, sin duda, que el tema con la Unión Europea se destrabe. Pero también, en el mientras tanto, queremos que el intercambio comercial con España sea creciente. ¿Por qué?
porque como lo analizaba en la apertura, el superávit comercial que tenemos con España viene increyendo y si las tendencias no se modificaran mucho, debiera aumentar aún más. Yo creo que hay una situación particular en estos momentos que ayuda a ser optimista si es que hacemos los deberes como corresponde. Cuando decimos hacemos los deberes, es esto que tocábamos con Carlos Echepare, que es que se pusiera en marcha la agenda de la competitividad. ¿Por qué existe una oportunidad? Y obviamente existe la oportunidad porque Europa toda y España en particular se han notificado de que no va a haber ningún tipo de firma de acuerdo entre Unión Europea y particularmente de España, digamos en este caso, con Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con aceleración de firma de España de tratados de libre comercio con otras regiones y firmas de Europa fundamentalmente de tratados de libre comercio con otras regiones, como lo que acaban de hacer como primera reacción ante el tema de los Estados Unidos, que es firmar con Canadá, todo esto va a tener un proceso de aceleramiento y ya van quedando pocas excusas para que no se den los acuerdos que se están esperando y trabajando desde hace tanto tiempo. Yo creo que en el marco además de este nuevo espíritu, yo digo, despertado de Aladi, ¿no es cierto?, que implica volver a que los acuerdos de toda la región comiencen a ser privilegiados, es muy posible que algunas cosas se vean facilitadas para avanzar en relaciones bilaterales. Nos parece más que interesante el momento, hay que estar muy alertas. Las idas y vueltas de Trump van generando niveles de, diríamos, confusión en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y por lo tanto nosotros tenemos que ratificar que en estos tiempos de confusión debe haber mucha claridad y mucha direccionalidad en relación a las cosas que tenemos que tener como prioritarias en nuestra agenda precisamente de prioridades. La repetimos, la insinuamos recién en la charla con Carlos Echepare. Número 1, Mercosur. Número 2, acelerar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Número 3, el tema con la Alianza del Pacífico y el resto de las regiones del mundo. Entonces me parece importante que este tipo de cuestiones sean valoradas en los momentos en los que nos encontramos preocupados por conocer los resultados, ¿no es cierto?, del viaje presidencial y por lo tanto, digo, no olvidar esta direccionalidad. Con Carlos recién hablábamos acerca de que la infraestructura aparece retrasada, ¿no es cierto?, y seguimos con los mismos caminos y a lo mejor la misma calidad logística que hace 10 o 15 años cuando nos fuimos del mundo, como decía él, ¿no es cierto? Y ahora volvemos y estamos en las mismas condiciones con un mundo que ha cambiado. Yo diría que también esto tiene que ver con el sector oficial. Seguimos con la misma Cancillería y la misma estructura negociadora que hace 20 o 25 años. No está habiendo por el lado oficial una ayuda a que también la competitividad sistémica implica la competitividad de nuestras organizaciones vinculadas precisamente al comercio exterior. Y ese es un reclamo que cada vez crece, yo diría, con mayor fuerza y que aquello que siempre fue importante y que nosotros veníamos señalando su importancia, ahora además de importante es muy urgente. Muy urgente porque las condiciones internacionales van variando, como siempre lo decimos, con velocidad de película más que con velocidad de fotografía. Y la velocidad de una película que un día nos lleva hacia una situación de aperturas como las que se venían planteando en términos globales y otro día nos lleva a situaciones de cierre que incluyen muros en los vínculos entre países. Y me parece que este tipo de idas y vueltas necesitan como respuesta en defensa de los propios intereses nacionales y de los intereses, ¿no es cierto?, comerciales de nuestro país, que tengamos estructuras oficiales muy ágiles que por un lado se anticipen
a situaciones como las que se están viviendo y, por otro lado, permitan efectuar las rectificaciones como las que empezamos a sentir ahora sí en política de comercio exterior. Nosotros decimos que aquella política errática, por ponerle un calificativo suave, que se notó a partir de las elecciones en noviembre en los Estados Unidos, ha empezado ahora a enderezarse con los viajes y las respuestas que ha habido yo diría en las 2 últimas semanas. La ida a Brasil, volver a jerarquizar el tema del Mercosur, el encuentro con Bachelet, volver a plantear el tema de hacia la alianza con el Pacífico, ¿no es cierto?, con la reunión de los dos presidentes que hoy están a cargo de ambas regiones, y ahora, esta semana, con el tema con Unión Europea a partir del viaje del presidente a España. Así que, por un lado, queremos saludar esta rectificación que empieza a notarse en la política exterior argentina y que esperemos tenga también como correlato la modernización de estructuras y de procedimientos de cara a poner esta Argentina en términos competitivos mucho más cerca del siglo XXI que del siglo XX, donde muchos de ellos todavía permanecen. Nos parece importante entonces acentuar estos cambios que empiezan a insinuarse y tener una política inteligente que, insisto, permita aprovechar las oportunidades que la propia crisis va generando, ¿no es cierto? Es decir, esa doble concepción de los chinos de crisis como amenaza, pero también como oportunidad, que podamos aprovecharla desde el lado de las oportunidades. Para ello hay que prepararse, para ello hay que encarar la agenda sistémica de la competitividad ya, para ello hay que dejar de perder tiempo como se está perdiendo tiempo durante estos meses que han transcurrido, donde todavía aparecíamos como atontados ante un resultado, por supuesto, que no se esperaba y donde oficialmente habíamos apostado en contra. Me parece necesario decir que los próximos lunes, en este espacio, vamos a monitorear los resultados. Seguramente el lunes vamos a estar monitoreando el resultado, ya con el presidente retornado al país, de este viaje tan importante que va a efectuar el presidente de la Nación a España y que empieza ya en las próximas horas. Nos estamos yendo hasta el lunes que viene con Actualidad y Mercosur, agradeciendo al amigo Carlos Echepare el tiempo que hoy nos brindó, pero sobre todo la profundidad de su análisis y de su mensaje. Hasta el próximo lunes.